Hay muy pocos personajes en la escena de las batallas que pueden dominar más de dos disciplinas. Usualmente los que mejor lo hacen están presentes en el freestyle y en las escritas, pero hay uno que sale de la norma. Loquillo es un artista en toda la extensión de la palabra. Es comediante, trovador, actor, cantante, compositor, imitador, alguien que llegó a las batallas por pura suerte para él y para nosotros. Lo digo porque tal vez en la actualidad muchos lo ven como cualquier competidor. Es más, hay personas que lo critican cada vez que lo ven en un flyer importante. No es una superliga, es una liga comercial. Queremos rap, no comedia. Maritea ha hecho más mérito que Loquillo, así les duela. Siempre se trató de lo mismo. Algunos dicen que los chistes no caben en una batalla y otros dicen que no ha hecho nada para ganarse su lugar. Y me gusta pensar que hablan desde la ignorancia. Digo, al inicio enlisté un par de cosas, pero no solo se trata de ser comediante y ya. Se trata de una carrera que, guardando sus distancias, podríamos comparar con la del mismísimo Asesino. Pero no nos adelantemos y vamos desde el inicio. El nombre de Loquillo es Jedinson. Nació en 1987 en un pueblo de Colombia llamado Dabeiba. En su niñez estuvo rodeado de mucha violencia gracias a los conflictos de grupos de su zona en una época complicada de Colombia. Desde chico tuvo una inclinación hacia la música y en algún momento de su infancia se interesó por hacer él mismo trova colombiana. Es una práctica tradicional, pero hay una forma de hacerlo llamada trova paisa que básicamente es un enfrentamiento de improvisadores. La trova paisa tiene reglas muy específicas como el orden en el que se riman los versos, la cantidad de sílabas que se pueden usar en cada intervención o que solo puedes usar rimas consonantes. Como resultado queda una mezcla de música del folclore colombiano y un 4x4 tradicional. La primera vez que Loquillo participó frente a un público fue con reos en una cárcel donde se festejaba el Día de la Virgen del Carmen. Sin embargo, con tan solo 9 años la situación de Dabeiba solo empeoraba y esto llevó a su familia a mudarse hacia Medellín, una ciudad mucho más grande y por consecuencia con nuevas oportunidades. Entró a una escuela para trovadores y empezó a asistir a torneos y concursos donde ya sobresalía del resto. Tenía un estilo que empezaba a tener tintes cómicos sin perder lo melódico que se requiere para esta forma de improvisar. A lo largo de su carrera como trovador fue rey nacional de trova por más de 5 ocasiones, ganándose el título del pentacampeón. Al inicio mencioné que es comparable con la carrera de Asesino. Ser rey de la trova nacional podría equivaler al título más valioso que tenemos en el freestyle. Con el tiempo entró a diferentes rubros del arte y diferentes trabajos. Uno de los más importantes fue la radio. Aquí empezó a formar personajes únicamente para hacer comedia. Conforme su carrera fue avanzando, logró saltar a televisión e inaugurar su propio show en vivo, una época que le cambió la vida. Nació el personaje de Rastacuando y arrasó en la comedia a nivel internacional. Con su nuevo personaje empezó a explotar todo lo que a la gente le gustaba, canciones de doble sentido, improvisaciones en diferentes estilos y, como no puede faltar, chistes también. En 2017 ganó el premio al mejor humorista de la televisión, lanzó un álbum interpretado por Rastacuando, en 2020 llegó al cine con una película llamada Mi Otra Yo y terminó con Netflix dándole un especial de comedia, un logro que solo pocos tienen el privilegio de presumir. Pero si nos fijamos en los detalles de su historia, hay pequeños puntos constantes en su carrera profesional. La improvisación y la comedia siempre fueron parte de su trabajo, y es hasta cierto punto lógico. Son disciplinas casi hermanas que se complementan la una a la otra. Por ejemplo, existen diferentes maneras de hacer comedia. Utilicemos estos 3 ejemplos con estilos muy diferentes entre ellos. Tenemos a Franco Escamilla, Loquillo y Brincos Dieras. Ellos 3 utilizan la improvisación para generar emociones en un show de comedia. Por un lado, Franco Escamilla utiliza técnicas como los callbacks, usando alguna premisa del público o entorno para volver la situación en un chiste recurrente. Sin embargo, él ya tiene una presentación escrita la cual puede complementar con otros recursos como el riffing, que consiste en improvisar una extensión del chiste que ya tenía preparado. Por otro lado tenemos a Brincos Dieras, un comediante que tiene un plan para su espectáculo con puntos claves a tocar, pero cuyos pilares están en tomar gente del público y el cabareteo, que en otras palabras es interactuar con la gente y por medio de la improvisación convertir lo que haya pasado o dicho a alguien en un chiste inmediato. Y por último tenemos a Loquillo. En su faceta de comediante recurre a una improvisación mucho más teatral. Él no solo tiene una agenda sobre lo que hará, sino que puede incluir personajes haciendo una caracterización perfecta y al mismo tiempo interpretar canciones o monólogos. Cada una de estas formas de trabajar tiene alguna contraparte abstracta con las batallas a su manera. En las batallas el cabareteo se ha visto con Teorema preguntando si le entendieron a Chuty. Te pregunto algo, ¿le entendiste este look? Le entendí todo. Yo tampoco. O los personajes como Johnny alimentando las narrativas, que bueno, si bien estamos hablando de improvisación, todo esto no solo se queda en el freestyle. La relación de la comedia con las batallas escritas también es muy fuerte. Los comediantes tienen mucha ventaja sobre competidores que van empezando o incluso de media tabla. Lo digo porque perfiles como los de Franco, los cuales usan directamente un guión o monólogo, lo crean y ejecutan prácticamente igual a una batalla. Es un espectáculo a capela, enfocado en encontrar ángulos de una situación o persona, solo que en las batallas es rimando. Por eso, comediantes como Tavo Morales, que ya
tienen un sabor específico en su escritura y se aventuran a hacer batallas escritas, dan un resultado muy único. Es interesante ver cómo escriben, piensan y interpretan en un terreno muy diferente pero similar a lo que hacen normalmente. Entonces, regresando con Loquillo, en resumen, tiene tablas en la trova que empleó en la comedia y creció exponencialmente con sus canciones y personajes. Tenemos a alguien que tiene una pasión por improvisar desde niño y piensa en verso desde antes que muchos freestylers nacieran. Por esa misma pasión, en algún momento se propuso dominar todas las formas de improvisación que existen en español. En sus shows ya tenía espacio dedicados a improvisar en trova, vallenato, payada y muchas formas más, pero le hacía falta una de las más importantes de los últimos 15 años, las batallas de freestyle. Durante mucho tiempo los fans de Loquillo, sabiendo el talento nato que tenía Jedinson para improvisar, lo incitaban a entrar a Red Bull, un evento gigante que puso en tendencia el freestyle en su mejor momento. Sin embargo, la idea no le convencía por miedo a no hacerlo bien por lo diferente y libre que era esta forma de improvisar. Pero llegó el 2021, un momento muy tenso para las batallas. No estaba en su peor momento, pero ya se asomaba la posibilidad de la gran caída que de hecho sucedió. Loquillo decidió mandar su audición por medio de la aplicación de Red Bull para la Nacional de Colombia de ese año. Todo esto solo tras que las fechas de inscripción se ampliaran por pura suerte, ya que él en el plazo original no mandó nada aunque sus fans le insistían en hacerlo. Sorprendentemente fue aceptado y entonces llegó el día. Era un formato, disciplina y ritmo completamente nuevo. Cuando sucedió esto, la comunidad de las batallas no se hizo esperar. Muchos raperos de plaza, opinólogos y creadores de contenido tenían un fuerte rechazo a que alguien sin una trayectoria profesional en freestyle le quitara el puesto a alguien que se lo ganó, que bueno, no fue la única vez que vimos esto. En su momento, Franco Escamilla, sabiendo lo que significaba poner su imagen en un producto, participó en FMS en México en un momento donde más lo necesitaban. ¿Todo para qué? Para recibir fuertes críticas con el mismo argumento de la meritocracia, tener problemas con la organización y terminar peleado con el circuito. Algo lamentable. Pero bueno, volviendo con Loquillo, cuando llegó esa Red Bull no hizo lo que cualquiera haría. Ya sabes, ir en contra de un media tabla o calcular los posibles enfrentamientos de las llaves ni nada de eso. En el emparejamiento eligió directamente a Maritea en octavos de final, que para que tengas un contexto, en esa época Maritea era la más fuerte de Colombia con diferencia y por supuesto era la favorita para ganar esa nacional. Lo que pasaba por la mente de Loquillo en ese momento es que simplemente era parte de su proceso en un reto personal y quería dejar algo memorable en su paso por el freestyle. Esta batalla pasó a la historia con un minuto de Loquillo que a día de hoy tiene más de 8 millones de reproducciones en YouTube. En este minuto, usando su experiencia en la trova, tomó la base de una manera poco usual y con un sentido de musicalidad casi perfecto, creó uno de los mejores highlights de Colombia en toda la historia. En ese momento fue algo muy refrescante porque ya se empezaban a notar los tintes de la robotización gracias al formato, como te dije hace rato. Si bien Loquillo fue eliminado desde octavos de final, dejó una huella que muchos creadores de contenido clasificaron como necesaria. En ese momento no había un segundo personaje como él, no había un Johnny Beltrán para ser el showman predilecto. Podríamos decir que fue la piedra angular para que años después el circuito del freestyle encontrara una manera de salir del molde y empezar a llegar a más gente. Claramente él no lo sabía, pero esto era el inicio de una carrera profesional muy beneficiosa para la escena. Poco después fue parte de la Liga Nacional de Colombia. Ahí se consolidó como freestyler de élite en una liga profesional y también fue ganador del formato 5 vidas de Red Bull. En todo su tiempo como competidor, él defendía una mentalidad a favor del espectáculo, incluso en momentos donde te crucificaban por defender que los chistes eran parte de la espontaneidad. No solo defendía esta manera de rapear, sino que realmente protestaba por la situación y de pronto salían clips como este. Que suba mi talento. Pues hostia, que me cago en los chavales. Ay, ¿esa cuánto vale? Deja de ser chillón. Y no solo se quedaba en los chistes, como lo vimos en su faceta de comediante, también era un maestro para crear personajes. Si bien nunca llegamos a ver una versión oficial de Rastacuando en una liga, sí vimos cómo de vez en cuando hacía minutos de reggae muy virales que terminaban por darle aire fresco a la escena. Al mismo tiempo tenía un sentido altruista apoyando competencias de plaza y organizando eventos de todo tipo de improvisación, lugares donde pudimos ver a personajes como Larryx en bases de trova. También tiene un evento llamado Multiversos, un nombre que yo creo que describe muy bien su intención. Su carrera con el tiempo se fue apreciando cada vez más con la llegada de personajes como el ya mencionado Johnny Beltrán, que como vimos en el video pasado ayudó a que las batallas salieran por completo del pozo donde estaban. Pero yéndonos más hacia el presente, tenemos una noticia no muy grata. Después de tener una carrera llena de éxito hasta en el freestyle, en la penúltima jornada de la Superliga anunció su retiro. De momento todos esperamos que sea temporal. Sin embargo, siendo realistas, Loquillo nunca tuvo la necesidad de estar en las batallas. Solamente pasó por el terreno por pura suerte, sembró la semilla de la salvación del freestyle, demostró que era capaz de medirse con los mejores en una disciplina ajena y se retiró en el mejor momento de su carrera.